De vuelta con más de Noticias Globovisión Internacionales. Hoy analizamos lo que fue la Cumbre Iberoamericana 2023 en República Dominicana y vamos a puntualizar más sobre este tema con nuestro invitado especialista en la mañana de hoy. Se trata de Manuel González, es magíster en Ciencia Política y está conectado con nosotros desde Colombia. Un placer que nos acompañe. Feliz día. Feliz día, muchas gracias por tu invitación. Muchísimas gracias, Manuel. Quisiéramos consultarle qué señales dio esta Cumbre Iberoamericana 2023 sobre una mayor cooperación en la región, un mayor encuentro entre los países vecinos, además de lograr mejores acuerdos para combatir esos desafíos y realidades que afectan a tantas personas. Bien, pues esta cumbre la podemos interpretar un poco como una cumbre bisagra, una cumbre puente entre la Unión Europea y América Latina. En ese sentido, se relaciona muy bien con lo que sucedió en octubre del 2022, donde los ministros de Exteriores, tanto de América Latina como de la Unión Europea, y posteriormente lo que va a suceder en julio de este año, en la cumbre CELAC Unión Europea, es fortalecer, digamos, esos lazos de una región que al final de cuentas había estado muy apartada de Europa, y obviamente Europa también muy distanciada por las cuestiones relacionadas con Ucrania y todo el desafío ruso. Y en ese sentido lo que nos deja son tres cosas que se podría ser muy importantes profundizar. Primero, hay una serie de resultados, unos resultados que son, por ejemplo, la Carta Medioambiental, tenemos también la Ruta Crítica de Seguridad Alimentaria y finalmente una cosa que es algo muy importante o un punto muy importante en términos de innovación es la Carta de Derechos y de Principios Digitales. En ese sentido, yo creo que ese es el primer punto que hay que resaltar, que hay unos acuerdos, hay unos consensos que se lograron. Dos, hay que decir que desafortunadamente la región pues sigue padeciendo esa fragmentación en términos políticos. Vemos que no todos los presidentes pudieron asistir o no asistieron y también se vieron, digamos, muchos roces entre varios países de América Latina. Por ejemplo, el caso de Colombia con el gobierno de Perú, por ejemplo, el caso relacionado de Chile con lo que sucede en Nicaragua. Y tercer punto, hay que puntualizar algo que es muy importante y es hasta qué punto esta cumbre, reafirma un poco los lazos de cooperación entre la Unión Europea y América Latina, sobre todo porque la Unión Europea busca profundizar lo que denomina la autonomía estratégica, sobre todo frente a China. Sabemos que China ha tenido una penetración muy importante tanto en África como en América Latina y obviamente lo que busca la Unión Europea es acercarse mucho más a estos países de manera que pueda generar esa autonomía que se busca tanto de los Estados Unidos como del desafío chino que tiene, digamos, profundas implicaciones en términos geopolíticos. Y precisamente a eso vamos, porque ¿cómo queda entonces el liderazgo geopolítico de potencias como China y Estados Unidos, Pekín, que cada vez tiene más influencia sobre los países de esta región, y Estados Unidos, que ve cada vez más débil su posición? ¿Cómo aprovechan los países el posicionamiento de China y qué plantea tanto la Unión Europea y Estados Unidos en este sentido? Bueno, yo siento que los países de América Latina pueden estar en una posición de pivote, es decir, que pueden al final de cuentas definir muchos, equilibrios en términos geopolíticos. Vemos que América Latina suma muchos votos tanto en la Asamblea General de Naciones Unidas como en otras organizaciones internacionales, pero también lo puede hacer África. En ese sentido, yo lo que creo es que América Latina, si no deja atrás un poco esa falta de concertación política de nuevo la volvimos a ver en la cumbre iberoamericana con esos ataques y esos distanciamientos entre los gobiernos, incluso del mismo signo ideológico, pues lo que vamos a ver es que América Latina no va a poder aprovechar esa oportunidad de posicionarse en el mundo como una región, como un actor importante en términos globales. Algo muy importante es que uno de los resultados, como es la Carta Medioambiental, es de alguna forma resultado de esa agenda que muchos gobiernos progresistas han impulsado, que es el cambio climático. Yo creo que es un punto importante que América Latina puede profundizar. Sin embargo, si no deja esos distanciamientos o esa falta de concertación política, va a ser muy difícil que América Latina se pueda posicionar como con un liderazgo sólido en términos de ciertos temas como cambio climático, como por esa desigualdad, y va a quedar a merced un poco de ese enfrentamiento, esa pequeña guerra
fría que estamos viendo entre los Estados Unidos y China. ¿Usted ve una mayor integración después de esta cumbre del fin de semana? ¿Qué tan cerca estamos de lograr esas apuestas que se lanzaron en la cumbre iberoamericana, sobre todo, como lo mencionaba, en materia de cambio climático, de seguridad y también de reducir el hambre, que fue una de las metas planteadas? Es interesante ver cómo este giro en términos electorales que ha favorecido a la izquierda ha generado como una suerte de entusiasmo por la integración. Desafortunadamente, en la cumbre iberoamericana vimos que todavía hay grietas que hay que salvar. En ese sentido, hay, digamos, grietas en términos incluso de lo más mínimo que es una democracia, en términos de lo que sucedió, por ejemplo, con el caso de Chile con Nicaragua. Vemos también un poco que a pesar de, digamos, de ese entusiasmo por integrarse, a final de cuentas, los países de América Latina siguen teniendo roces diplomáticos, el caso, por ejemplo, de Ecuador con Argentina. Y sobre todo, algo muy importante, creo yo que desafortunadamente América Latina sigue padeciendo el problema de la diplomacia presidencial, es decir, es que cada cambio de gobierno termina afectando los logros a largo plazo de estas cumbres. Por ejemplo, la Carta Medioambiental puede ser un punto muy importante sobre cómo profundizar la cooperación de los países en términos de la biodiversidad. De hecho, hay una Carta Medioambiental andina. Entonces, esa complementariedad es potencial beneficioso para estos países, pero sin embargo, si se mantienen esas rencillas entre los gobiernos va a ser muy difícil. Y obviamente en términos de los recursos naturales, sobre todo de la alimentación, hay una ruta crítica y América Latina es consciente de su papel y de su posicionamiento en el mundo como proveedor de materias primas. Sin embargo, si se sigue profundizando en la reprimarización de la economía, va a ser muy difícil que América Latina pueda tener una mejor posición, un mejor rol dentro de la economía internacional. Yo lo que veo es que hay entusiasmo, pero las posibilidades, las capacidades de los gobiernos y obviamente sus relaciones son lo que impiden, al final de cuentas, que los países sigan avanzando hacia una mejor cooperación entre ellos. Le agradecemos mucho, Manuel, por acompañarnos y por brindarnos estas perspectivas sobre la cumbre iberoamericana. Muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a la audiencia.